Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Araujo, participante del Diplomado del Derecho Penal y Criminalística de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El objetivo del video está enmarcado en la importancia de la investigación criminal, la cual constituye un modelo de la acción del modelo de un delito. Dentro de ellos se encuentra una serie de procedimientos necesarios para abordar al sitio del suceso. Las evidencias físicas las hemos empleado en la cadena de custodia del victimario o la víctima. La protección de elementos físicos es la evidencia del elemento de investigación del problema, el cual nos dice que es el manual de procedimiento en el manejo de las evidencias y registro de la cadena de custodia de lugares de los hechos, que vienen siendo corregidas y fortalecidas con el transcurso del desarrollo criminal en Venezuela, con el apoyo de todos los investigadores de la misma. Ya que tenemos un poco claro cuál sería el problema presentado, para poder darle respuesta a ese problema, nos hemos planteado un objetivo general que vamos a ir desarrollando nos pueda ir desarrollando esta explicación. Pasamos a lo siguiente. Analizamos la importancia que tienen las evidencias físicas dentro del delito de importancias en Venezuela. Tenemos tres objetivos específicos, los cuales podemos detallar. 1. Establecer los fundamentos teóricos legales que vienen a sustentar las evidencias físicas y resguardo de una custodia de elementos criminalísticos. 2. Determinar la metodología utilizada en la cadena de custodia para la evidencia física. 3. Estudiar un sistema de control física en el resguardo y custodia de los elementos criminalísticos. Se justifica nuestro tema a tratar, ya que la estructuración que contiene el manual al manejo de lo que son las evidencias físicas y de lo que son las cadenas de custodia son las que nos van a dar las herramientas para dar con las herramientas de la resolución que andamos buscando y que nos puede arrojar en la investigación. En Venezuela, el ente que era encargado de custodiar y de velar para que se respetaran las cadenas de custodia y para que se respetaran las evidencias colectadas en los hechos, era el Ministerio Público, quienes tenían la facultad para conservar la legitimidad de esas evidencias. Sin embargo, hay un decreto de los órganos científicos, penales y criminalísticos del CICPC que a partir de la sistematización y de las actuaciones se intentan resguardar el traslado y el manejo de las evidencias. Todo esto está plasmado en el Código Orgánico Procesal Penal en el año 2009. En el marco de la investigación de los consulados están las bases teóricas, de las cuales hemos destacado conceptos que nos vienen a dar para poder entender a la perfección el tema que estamos tratando. Uno de los conceptos más importantes que es evidenciado, valga la redundancia, son las evidencias, que no son más un término que se utiliza para representar las evidencias de alguna cosa, de alguna señal que nos muestra o que nos indique la pista de lo que nosotros queremos descubrir, que serían las evidencias físicas, que no son más aquellas señales o aquellas pistas o aquellos, digamos, indicativos que podamos ubicar dentro del lugar donde sucedieron los hechos. La cadena de custodia viene siendo otro punto muy interesante. Hemos hablado de que es una cadena de custodia que es más los procedimientos legales que van dirigidos a preservar y a vigilar correctamente las evidencias físicas que hemos encontrado en el lugar de los hechos, y con el objetivo de proteger, asegurar y garantizar su originalidad, que están alteradas, y el resultado que se altera no sea el que andamos buscando, sino el que realmente nos indica cuál fue lo que sucedió en el lugar de los hechos. En el marco legal de lo que son las evidencias físicas, están planteados
que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, en su artículo 49, donde este artículo 49 de la Constitución le dan el rasgo que nos garantiza que son las pruebas legales en el procedimiento penal. Las evidencias físicas en el procedimiento judicial es de suma importancia, como ya lo hemos destacado, pero en resumidas cuentas podemos deducir que esta nos permite o nos indica la identificación de los autores de un hecho, que nos revelan las pruebas de la comisión de un hecho y los métodos para ubicar las evidencias físicas. Son dos principalmente. 1. Buscamos en lugares abiertos. Se inicia una búsqueda dirigida de la periferia, desde el centro a la periferia, lo cual nos dejaría sin ningún lugar sin registrar. En lugares cerrados se inicia la búsqueda dirigiendo la vista en forma paralela de muro a muro y de la superficie desde el centro donde se sucedieron los hechos. Seguimos. ¿Cómo podemos identificar una evidencia? Primero que nada debemos saber que la identidad es un hecho comprobado de ser que usted es una persona o que es supuestamente lo que se andaba buscando. Constituye una determinación si es una identidad individual a los efectos de relacionarlo en una investigación jurídica, de trascender o en distinguir si la persona tiene rasgos delincuenciales o no. Una huella dactilar es una evidencia, ya que define genéticamente la identidad de una persona. Todos debemos saber que las marcas o diseños que tenemos en la yema de los dedos son individuales. No existe otra persona en el mundo que pueda contener la misma huella digital que otra. Las manchas. Las manchas vendrían siendo evidencia por cualquier sustancia orgánica. Los indicios que se pueden encontrar en un lugar, en una mancha, pueden relacionarte con el hecho. El polvo o el fragmento que se encuentran en el ambiente puede ser una evidencia que te puede implicar a ti o te pueden ubicar en un lugar. La suciedad que se encuentra dentro de tus uñas, los cigarrillos también pueden ubicar, porque cuando fumamos y soltamos una colilla de cigarrillo, dejamos ADN, y el ADN es una evidencia a comprobar que estuviste en el lugar. Así también la fibra de la tela o el cabello, dejando en una escena, puede arrojar tu ADN, que te pueden identificar también. También existen otras pruebas como la de las huellas de los pies descalzos o las huellas que dejan la impresión de los zapatos. Por allí también te pueden identificar. La cadena de custodia del lugar sería ubicar el lugar donde sucedieron los hechos, ya que no es más el hallazgo y la custodia del escenario del crimen, como es ubicar el sitio donde se fue a cabo el crimen y reservarlo, para que no sea alterado y que las huellas dejadas puedan ser manejadas. Primero uno realiza una inspección preliminar y una búsqueda de indicios. Luego se fija la evidencia, la cual nos permite ubicar con exactitud dónde se encontraron los elementos que podemos encontrar con evidencia. La recolección de los indicios es la fase en la cual se destacan los conocimientos técnicos para levantar los indicios dejados en el lugar de los hechos y si fueron o no alterados. El embalaje de la evidencia habla acerca de cómo debo almacenar que la misma no sufra daño y que no se pueda perder la información que contenga. El análisis judicial es hecho por un experto conocido como un perito, ya que es la persona con la capacidad de estudiar las muestras que hayan en esos lugares. La destrucción de las evidencias vienen a destacar el proceso donde una evidencia sufrió una alteración, entonces la misma se destruye porque ya la información que obtenía fue alterada. En conclusión, podemos decir que las cadenas de custodia
juegan un papel muy importante dentro de una investigación criminalística, ya que la misma viene a garantizar la pureza de las evidencias en el momento de la recolección hasta el momento de la presentación de las mismas en los elementos de quien las valida, que en este caso sería un árbitro o tribunal quienes presentan las evidencias en nuestro país, en nuestro sistema acusatorio, es el Ministerio Público como el representante legal, que son los que utilizan las evidencias levantadas por el ente en el lugar que sucedieron los hechos para ser presentados en un árbitro o juez. La parte de la defensa, el abogado defensor, intentará las evidencias que se presentan para ver la inocencia de su cliente en caso que se esté ventilando. Es muy importante destacar que la investigación penal es la más importante y es la herramienta para descubrir la veracidad de un hecho. Espero que todo esto le haya permitido aclarar un poco las dudas que hayan tenido acerca de cómo hacer una investigación. Agradezco que puedan darle me gusta o suscribirte en nuestro canal y dejar su mensaje para seguir aclarando sus temáticas. Gracias.